Soy Aníbal Araúz y esto es Pensando Entrenando, un podcast para hablar de actividad física, salud, rendimiento y mucho más. Bienvenidos. Saludos a todos, estamos nuevamente en un episodio de Pensando Entrenando y tengo nuevamente un invitado, Fisher Kenzo, que también estuvo con nosotros hace un par de podcasts. Y bueno, el tema de hoy es cómo enfrentamos obstáculos para progresar o iniciar en el ejercicio físico. Bienvenido, Fisher, a un nuevo episodio. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Y te invito porque siempre hemos estado conversando de este tema anecdóticamente y pensé que por qué no meterlo en un podcast que puede ser información útil para personas que están o empezando o que ya empezaron y tienen dificultades en cómo progresar, cómo meterse de lleno en un plan de ejercicios. Así que te quería preguntar, porque sé que tienes tiempo entrenando de diferentes formas, acerca de tu experiencia, cómo iniciaste con el ejercicio físico, qué dificultades tuviste, qué observaste y cómo te has sentido con ese hábito. Mira, es bien curioso cuando nosotros empezamos a entrenar, porque fue un grupo más que nada, en la escuela, o sea, en los colegios, todo el mundo empezaba como que a motivarse por cosas externas, pues como siempre pasa, pues me explico, una revista, de repente un video. En ese tiempo los videos de YouTube estaban empezando. Los deportes como el parkour, como de repente lo que era el ejercicio, los ejercicios de calistenia en el parque, o los bar stars que eran en ese entonces, estaban empezando. Toda esa gente en esa época o en ese año empezó a hacer una serie de ejercicios y empezaron a ver resultados. De ahí nosotros empezamos entonces a entrenar y a probar los ejercicios de calistenia, me acuerdo muy bien. En esa época, más que nada, la dificultad más grande era tener un equipo de pesas, porque aún así, tanto en esa época como en esta época, es difícil comprar un equipo. Tú lo has visto, de repente una barra, por ejemplo, una barra de estas olímpicas no baja de 150 balboas. Asimismo, en esa época, $80, $90 era bastante caro también para comprar una barra. Así que nosotros lo que hacíamos era poder acceder al parque. Teníamos la misma casa, íbamos a la casa de un amigo, nos reuníamos en nuestra adolescencia, más que nada, pues 16 años, y nos poníamos a hacer bastantes pechadas, nos poníamos a hacer abdominales, salíamos a correr, más que nada después empezamos a hacer más barras. Y cuando hacías 25 pechadas y 25 barras o 20 barras, ya te sentías súper fuerte, porque o sea, el músculo estaba empezando a crecer. Te empezabas a coger otra forma, como a los 6-7 meses ya tenías una forma distinta en el cuerpo. Entonces eso es lo que te mantenía motivado, el cambio era como constante. De ahí lo más difícil, pues ya existían los batidos, los suplementos y estas cosas, pero nosotros ni idea de nutrición. O sea, imagínate empezar el camino y solamente comiendo arroz con poroto, solamente utilizando más que nada lo que realmente había, que era la carne. En ese entonces la carne así pequeña, las lentejas, todo lo que tenía que ver con los macarrones. O sea, no sabíamos absolutamente nada de lo que era en sí el complemento de la nutrición, pero aún así teníamos resultados. O sea, tenemos resultados del entrenamiento, debido a que lo que hacíamos era como bastante el proceso de continuar, pues. O sea, 4 veces a la semana era un entrenamiento. Obviamente nosotros teníamos un resultado debido a que, o sea, no nos deteníamos, pues. Y no había consumo ni de alcohol ni de nada que restara o dañara ganancias. Y eso fue lo que nos mantuvo entonces en el proceso de crecimiento muscular y ripeo muscular, más que nada, para vernos, nos veíamos bien, pues. Entonces nos quedaban las camisas bien, nos quedaban los pantalones bien, todo. Era debido a que hacíamos más que nada la carga. Entonces también, tras que uno ¿cómo se llama? Tras que uno es adolescente, también obviamente más rápido es el metabolismo, o sea, más rápido uno asimilaba. Y no nos hacía como que tanto daño comer macarrones, arroz con lentejas, guineo y esas cuestiones. Ahora difícilmente tú te comes un plato de eso y vas quedando obeso de una vez. Interesante la experiencia, porque eran adolescentes que por influencia externa comenzaron a ver cosas en el ambiente que funcionaba de motivación extrínseca para iniciar un proceso de mejoramiento físico, y sin saberlo ustedes estaban cumpliendo con varios principios de entrenamiento. Estaban cumpliendo con la sobrecarga, porque iban aumentando la carga progresivamente. Exactamente. Cumplían con la frecuencia, porque dijiste 4 veces por semana. 4 veces por semana. Y no tenían hábitos nocivos que
perjudicaran el proceso de ganancia de masa muscular. Así que estaban haciendo con la ignorancia muchas cosas bien, imagínate. Exactamente, con la ignorancia estábamos haciendo tantas cosas bien que, por ejemplo, no había ningún hábito nocivo, como dices tú. O sea, no había consumo de cigarrillo, no había consumo de alcohol, no había consumo de sodas, de azúcar. O sea, no había tanto consumo de ahora. Esas cuestiones que por lo general, si te comes algo ahora, te tomas una cerveza, por lo general los fines de semana, como ahora, obviamente eso no existía y obviamente teníamos los resultados buenos debido a los 4 días de progresión. Entonces eso, ignorando, eso era lo que nosotros hacíamos literalmente, o lo hicimos durante más de 5 años. Y eso me hablas que era alrededor del año 2005, Ajá. que eras adolescente, tenías 16, 17 años. Exactamente, tenía 16, 17 años y solamente nos dedicábamos al entrenamiento. O sea, íbamos a la escuela, imagínate eso, íbamos a la escuela y de salida nos íbamos aquí mismo a la Ciudad del Niño cuando estaba habilitada para entrenar, y ahí estaban los aparatos. O al Club de Leones, muchos los que están escuchando pueden conocer los lugares que les estoy diciendo. Al Club de Leones, y también había un parque libre para entrenar. Y ahí tú podías hacer lo que tú quisieras, pues, en el sentido del entrenamiento. Bueno, si nos escuchan personas de otra parte del mundo, esto es en Panamá, La Chorrera, y bueno, los que sí conocen sabrán que no hay demasiadas instalaciones, que vamos a mencionar más adelante, para ejercicio físico, así que es bien limitado el espacio físico, los recursos, como mencionó Fisher. Era difícil conseguir un juego de pesas y lo sigue siendo, ahora es mucho más caro que antes, entonces era complicado empezar con el ejercicio físico. Casi siempre las personas cuando empiezan este tipo de hábitos es porque alguien mayor, un hermano mayor, un tío, un hermano, un padre de familia los inicia, porque de lo contrario los adolescentes se van en ahora videojuegos. También soy culpable de eso, pero hay que también hacer cosas físicas. Se van en la tablet, se van en cosas que de repente no son constructivas, así que interesante que a pesar de toda esa influencia que hay en el mundo y que desde el inicio de los 2000 ellos ya tenían un hábito físico, agarraron como que lo bueno del ambiente, lo replicaron y lo convirtieron en un hábito. Lo convertimos en un hábito, exactamente. Uno más que nada tenía la motivación extrínseca de la parte de que también me quiero ver bien, me trae resultados, me siento como más fuerte para hacer otras cosas, rendías mucho más en el deporte, pero, o sea, con pura ignorancia, o sea, nada de nutrición. O sea, imagínate que hubiéramos implementado la nutrición hubiese sido un boom. Sí, vamos a hablar de eso específicamente, de nutrición, porque con lo que me has mencionado no veo que hayan estado haciendo tantas cosas mal, porque como mencionaste estaban en época de crecimiento, así que los carbohidratos que consumían, que ingerían, eran utilizados bien, porque se reflejaba en una transformación en el cuerpo, que no se veía, digamos, acumulación de grasa en exceso, que no es lo mismo un metabolismo de un joven en desarrollo que de una persona de 35, 40 años cuando tiene otro tipo de hábito, otro tipo de rutina, y que cualquier exceso se ve reflejado en el cuerpo. Y quiero hablar aquí de los macronutrientes y micronutrientes, que es bien básico. Esto no voy a entrar en detalles fisiológicos, pero están los carbohidratos, las grasas y las proteínas, que son los grupos más grandes de alimentos que consumimos. Carbohidrato, para ponerlo en términos bien claros y bien simples, son todos los alimentos que provienen de plantas. Pensemos en vegetales, pensemos en granos, pensemos en tubérculos y todos los derivados y procesados de esos grupos grandes, que son harinas, dulces, todos provienen de algún grano triturado, procesado. Las proteínas vienen siendo cualquier derivado animal y algunas vienen de origen vegetal, pero las más importantes son de origen animal porque son las que concentran mayor cantidad y diferente perfil de aminoácidos. Y están las grasas, que están incluidas con las carnes de las proteínas, y también vienen de semillas, vienen de aguacate, vienen de aceite de oliva, de las aceitunas mismas. Así que eso es para poner en claro que estos son los macronutrientes que son los nutrientes principales, como mencioné. Y están los micronutrientes, que son vitaminas, minerales, y se podría considerar también los aminoácidos, que son los bloques que construyen las proteínas. Pero una persona con poco conocimiento de nutrición o nulo conocimiento puede caer en abuso de algún macronutriente. Generalmente, como mencionó Fisher, los carbohidratos, que son la comida, por muchas razones, de mayor acceso, porque el costo es menor, también por cultura. Estamos en Panamá, en Latinoamérica también sé que se consume mucho frijol, mucha tortilla, y a veces abusamos del carbohidrato y la actividad física no va acorde a esa ingesta. Así que te quería preguntar, mencionaste un poco ya de que comían bastante arroz. Pasta como espagueti o macarrones, frijoles. ¿Qué ustedes creían que era la mejor alimentación
para lo que estaban haciendo en ese momento. Lo que supuestamente en ignorancia, pues, en ese entonces creíamos que era lo mejor para comer, obviamente era el arroz con lenteja y la carne, porque supuestamente, o sea, para nosotros causaba como un estado de saciedad y también recuperaba supuestamente los músculos. Que no está mal. Que no está mal, ajá, pero o sea, ahorita hacer eso, sí difícilmente uno puede mantener como quien dice, pues, una parte estética del músculo o del cuerpo. Los huevos también, la docena de huevos supuestamente era un nutriente específico o un tipo de nutrición que nos mantenía en el desayuno también con el estado que queríamos. Apruebo eso también. Los guineos que tú podías comprar en ese entonces, un peso eran como 5, porque estaban los guineos a 10 centavos. Y también tenían un estado de saciedad, de potasio, de todo lo que necesitábamos. Y lo podíamos también usar como las tunas, pues también podíamos comprar las tunas y las cuestiones. En ese entonces, difícilmente también se podía conseguir un suplemento. Un suplemento, de repente, en esa época valía 30, 40 dólares. Como 30 dólares más o menos por ahí, si no me equivoco, un pote de proteína. Hoy en día, no sé si de repente ha cambiado, pero aún así sigue siendo más caro. Un pote de proteína no baja de 50 balboas. Es una inversión fuerte. Sí, interesante que de lo que mencionaste acá, hablaste de saciedad, que ese es un principio importante para controlar la ingesta calórica, y lo estaban cumpliendo sin saber. Sin saber, ajá. Y otra cosa que destaco es que mencionas que a pesar de que comían mucho carbohidrato, o al menos percibían que era mucho carbohidrato. Hablo de en plural porque era un grupo de adolescentes en ese momento, conozco a varios de tu grupo. Y la situación ahora, que tienes 30 años aproximadamente, versus hace 15 años o más, es que no trabajabas en una oficina. Tu rutina era de mucho más movimiento, era otro momento de desarrollo, así que de repente en ese momento no era un exceso de carbohidratos o exceso de calorías, pero tal vez en esta época sí tendrás que ponerle mucha más atención, medir mucho más las porciones, porque tu gasto calórico es muy muy diferente. Y eso le sucede a muchas personas que piensan, no, pero yo estaba delgado hace 15 años, 15 años, pero sí. Tu rutina hace 15 años era distinta, Claro. practicabas mucha más actividad física, no estabas en una oficina estresado, no tenías tantas responsabilidades, así que el estado de tu cuerpo es totalmente distinto. Totalmente. Sí, porque al final tú llegabas a la casa, o sea, después del colegio, pues tú ibas al colegio, tú llegabas a la casa, si tenías internet te sentabas, ese de repente sería como que el único flash moment o el momento en el que tú tenías un sedentarismo, por decirlo así, porque jugabas un rato y todo, pero después de ahí a las 4 o 5, yo salía con los pelados, después de jugar y toda la cuestión, yo salía a jugar con los pelados, o si no nos poníamos, si no era fútbol, era entrenamiento, pesa, pechada, o sea, lo que había pues en ese momento, barras. Y de ahí entonces salíamos con el desgaste, comíamos la ingesta esa de alimentación con los carbohidratos, y de ahí entonces a dormir para el día siguiente. O sea, no íbamos a una oficina como que quien dice a estresarnos, a tomarnos un tranque fuerte, tener responsabilidades más amplias que de repente puede que reduzcan el tiempo. Totalmente, y aumentan el estrés, y ese estrés psicológico afecta el rendimiento físico, afecta tu descanso, que ya hablamos de eso en un podcast del burnout, que lo voy a etiquetar en la descripción para referencia. Entonces es totalmente distinta ese estilo de vida de adolescente que naturalmente integra la actividad física en su rutina versus una persona adulta que tiene que forzarse a hacer la actividad física porque todo nos empuja en la dirección contraria, que es estar metido en el tráfico o tranque, como se dice en Panamá, metido en una oficina, y cuando llegamos estamos totalmente cansados y vamos a ver otra pantalla, una computadora, un tablet. No, y ni se diga, porque la gente dice, no, yo tengo acceso a teletrabajo, pero sí, a veces el teletrabajo, aunque uno no lo crea, te deja mucho tiempo más sentado. ¿Has visto? Totalmente. Los estudios nuevos o las investigaciones dicen que cuando uno está mucho tiempo, mucho más sentado, obviamente se van produciendo el temita de lo que es el consumo más de azúcar, temas de la ansiedad, picar en periodos, y todas esas cosas, aunque uno no lo crea, te va afectando simplemente por trabajar en la casa, que supuestamente tú tienes una comodidad para poder ir al gimnasio después de dedicarte al trabajo. Entonces hay un tipo de mentira ahí, siento que hay un tipo de mentira porque hay personas que no cumplen con el hecho de que desde que si trabajan desde la casa por pereza o porque están cansados, porque la mente se cansa, no van al gimnasio o no van a hacer entrenamiento en cualquier área que lo tengan que hacer. Y aparte, sumando a todos estos problemas del teletrabajo que se vio como una solución, pero se convirtió en un problema, se fue al otro extremo,
es que las personas dejaron de socializar. Ajá. Es un componente importantísimo del control del estrés, de cómo la interacción con los demás también nos hace preservar esa agudeza mental, porque parte del desarrollo del cerebro es cómo interactuar con los demás. Con los demás. Y si nos encerramos en el teletrabajo, en interacciones artificiales o en nuestra casa aislados, vamos perdiendo esa habilidad y el cuerpo responde con estrés psicológico. Exactamente, y tengo muchos compañeros así que yo se los he dicho que realmente cuando empiecen en la mañana, si tienes la oportunidad, sal un momento, levántate temprano, sal un momento, camina, toma sol, es importante que tomes un poquito del sol de la mañana, camines y comas lo básico, desayunes lo básico para hacer todo tu teletrabajo y después en la tarde vuelves y proyectas vuelves y haces ejercicio o haces otra actividad que necesites. ¿Por qué? Porque después del teletrabajo, ahí mismito, se ponen a hablar de repente en cualquiera de estas redes sociales, en Discord, en cuestión, siguen en la conversación, siguen el videojuego y al final quedaron todas esas horas acumuladas y así mismo va el daño en el cuerpo, que es terrible. Se reemplazó esa actividad que teníamos de adolescentes, de salir después de ver la televisión, después de la escuela. Era fútbol, era jugar lo que sea físicamente. Se reemplazó ahora por el videojuego, que de nuevo no estoy diciendo que el videojuego es malo, porque a mí me gustan los videojuegos, pero he comprendido a través del tiempo de que, como todos los excesos, estar aislado en una pantalla y sin movimiento es totalmente nocivo para el cuerpo. Súper nocivo y lo digo de verdad como consejo. Es importante siempre después de terminar la jornada de teletrabajo o hacer el proceso, tratar de hacer algún tipo de ejercicio, tratar de ir a caminar, lo que fuese, porque en verdad, pero con el ejercicio, porque en verdad sí, quedarse más horas pegado a la pantalla y más horas jugando, nocivamente uno se va haciendo daño en silencio, más que nada en silencio. En silencio, y cuando explota, porque lo he experimentado, que de repente siento que me comienza a doler el cuello, los trapecios, que es la parte alta de la espalda, de repente me siento desanimado, y esto que me está pasando, si yo estaba bien ayer, pero es un daño que me he ido haciendo progresivamente cuando excedo el tiempo en pantalla. Exactamente. Y uno no se da cuenta, es silencioso. Sí. Y mencionaste varias cosas, pero me llama la atención esto de que las personas, cuando terminan su jornada, quieren ir a hacer alguna actividad, pero a veces el acceso a instalaciones como gimnasios y parques, en la parte que vivimos aquí en Panamá, de repente en otras partes en Latinoamérica o en otro lugar que nos escuchen, es distinto, pero en el lugar que vivimos hay difícil acceso para instalaciones gratuitas. Exactamente. Y las instalaciones pagas no son tan baratas, y cuando llegas está muy lleno el lugar, no es tan amigable el ambiente. Así que quiero que me hables acerca de tu experiencia accediendo a instalaciones para hacer actividad física o ejercicio. Suele pasar mucho que, o sea, hay muchos puntos, pero para así, desde mi experiencia, suele pasar mucho que nos ponemos muchos muros nosotros mismos, nos ponemos bastantes excusas, pues, como para poder hacer ejercicio. Y en verdad, hacer ejercicio físico en esa época uno realmente tenía la dificultad de poder acceder a un gimnasio, debido a que todavía el gimnasio sigue siendo algo muy costoso. O sea, sigue siendo algo muy costoso, pero uno utilizaba lo que tenía cerca de su casa. Tenía el parque, tenía como por ejemplo la misma casa en sí, uno podía hacer algunas pechadas ahí, algunos corren ahí mismo, de repente hay barriadas en las que uno podía tener acceso a correr en la calle sin ningún problema, pero aún así nos da como pereza, porque no, yo prefiero mejor, hay gente que prefiere mejor hacer ejercicio en un gimnasio, y tú lo has escuchado. Sí. Hay gente que no lo desea porque entonces el gimnasio está muy lleno y entonces todo el mundo me va a ver y me voy a sentir como que, no sé, como que muy observado, o no me siento bien donde hay un conjunto de gente o lo que fuese. Entonces, ese es un primer problema. Nosotros llegamos a superar ese problema porque al final, como ya estábamos acostumbrados a entrenar en el parque, y lo sé, o sea, hay mucha gente que no se siente como que a gusto en ese sentido, uno podía utilizar las herramientas que pudieran, o sea, lo que uno tenía a tope, por ejemplo, en las barras donde los niños se cuelgan, ahí uno podía de repente hacer el ejercicio completo y completar una rutina bastante efectiva para lo que era el crecimiento del cuerpo, pues. Me explico. Sin embargo, en los gimnasios, sigue siendo los gimnasios costosos, debido a que ya ellos se han dado cuenta, o sea, o han implementado que hay gente, o sea, que hay gente que de repente sí puede por la clase de trabajo que tiene o por algunas cuestiones. Pero imagínense una persona que no puede empezar, o sea, que supuestamente no puede empezar porque siente que necesariamente tiene que ir al gym.
Y eso es falso, porque al final, con lo que tú tienes, o lo poco, o las pocas herramientas que tengas en la casa, o lo poco que tengas en modo de uso, pues, como una pequeña pesa, una pequeña mancuerna que heredaste, o algo, eso te puede sacar resultados siempre y cuando tú seas constante. Sí, importante lo que mencionaste de que el primer recurso, a pesar de las limitaciones, es el propio cuerpo. Sé que de repente las personas que nos escuchan no todos tienen conocimiento de cómo hacer progresiones, cómo implementar ejercicios básicos, pero voy a intentar producir contenido destinado a esas personas que tienen problemas para empezar y decirles que no se requiere necesariamente un gimnasio con todo el equipo y todas las mancuernas y todas las poleas para iniciar, y que es cosas sencillas como el uso del cuerpo, un squat, push-ups, pechadas, ya los pull-ups, que son las barras, son variantes que de repente se ven difíciles para personas principiantes, pero hay progresiones que son formas amigables de iniciar a la persona en el ejercicio. Y lo otro que mencionaste es que los gimnasios son costosos, los que digamos que tienen un espacio que tú puedas llegar, utilizarlo y sentir que no está tan lleno. Pero los gimnasios de franquicia han implementado un modelo en el que se ha abaratado el costo, pero que a ciertas horas tú llegas y es imposible acceder a una mancuerna, a una máquina. Entonces no es tan sencillo, en verdad, si tienes falta de información. Por eso la misión de informar a las personas a través del podcast de que hay otros recursos aparte de un gimnasio. También te quería preguntar problemas con la adherencia, que es cómo mantener el hábito a lo largo del tiempo, porque sé que en la época que me mencionas pudieron mantener ese hábito por meses, años, porque no y de repente dejaron de hacerlo. ¿Qué problemas enfrentaste que paró ese hábito? Parece mentira, pero en esa época, a pesar de que ya había tecnoestrés, ¿qué significa el tecnoestrés? Más que nada había mucha sobreinformación sobre datos, había también ya algo de lo que era los videos de YouTube, los videos de internet, todo este tipo de cosas. Ya había información, ya había pantallas, ya había internet en esa época. 2005, 2006. 2006 ya había internet fuerte, había un internet de alta velocidad, había un 512K, y eso era por esa época lo más rápido. Uno podía ver YouTube rápido, cargaba rápido, y uno se sentía, esto o sea, a pesar que había internet, había información de ciertas cosas, pero no tanto como ahora. Nosotros teníamos el hábito siempre porque estábamos unidos. Esa fue la principal forma. La amistad, cuando tú la haces con personas que buscan el mismo principio que tú, o el mismo objetivo, eso es lo que primero te mantiene motivado a poder seguir. Eso. Dos, las influencias o los resultados del cuerpo, que es más que nada la motivación esta, que es más extrínseca, porque tú tenías la recompensa de que, hey, te ves bien, qué rendimiento más excelente tienes. O de repente cuando jugábamos fútbol se veía la diferencia de los pases, de correr las fintas, y nunca estuvimos cansados, pues muy poco estuvimos cansados. Entonces eso es lo que nosotros nos mantenía constantemente hasta la última edad que quedamos en el proceso. Sin embargo, lo que empezó a molestar, o lo que empezó como a mermar las ganancias, fue cuando todos empezamos a ir a la universidad y queríamos trabajar un poco para ganar algo de dinero y poder, como que quien dice, mientras estábamos en la universidad, trabajar, ganar algo de dinero, hasta que entonces empezaron las fiestas y estas cuestiones que siempre empiezan a la edad de los 18, 19. Todavía estábamos en el campo del entrenamiento. Sin embargo, a los 22, 23 se incrementó el proceso, y ahí fue donde dejamos completamente, o sea, la afectación fue exactamente ahí, cuando empezaron la fiesta, la salidera, los compromisos, esto y así. Entonces, factores como el trabajo en algunos, en otros, de repente la fiesta interrumpió el hábito de ejercicio físico, y en otras responsabilidades que le quitaban tiempo, pero principalmente mencionaste la fiesta. Y siempre digo que no es que no se puede salir y no se puede tomar de repente alguna bebida alcohólica, pero la moderación es clave en este punto para poder sobrellevar un hábito a largo plazo de ejercicio físico, porque digamos que una resaca es totalmente contraria al estado que estás buscando, que es de energía, de poder recuperarte de una sesión de ejercicio físico. Y eso también lo mencioné en un podcast que lo voy a citar abajo en la caja de descripción, de cómo afecta el alcohol al cuerpo y cómo se puede comprender cuál es el consumo apropiado y cuál es el consumo que se considera abuso. Hablando de ejercicios y de adherencia,
quería también preguntarte acerca de la mala ejecución de los ejercicios o de la mala técnica, porque está bien tener voluntad de empezar un plan de ejercicios, pero cuando vamos a gimnasios, lo he presenciado, yo entreno más que nada en casa, pero las veces que he ido al gimnasio he notado que hay muchas cosas que las personas hacen que los ponen en riesgo, Claro. que son de repente ejercicios Bastantes. inventados, que son demasiado innovadores como para llamar la atención. Y te quería preguntar si desde tu época que comenzaste a entrenar hasta ahora, ¿qué has observado con eso de la ejecución de los ejercicios, la técnica? Siempre hubo mala ejecución, buena ejecución, pero siempre hubo mala ejecución de muchas cosas. En los casos cuando nosotros, por ejemplo, empezábamos a hacer las pechadas más que nada inclinadas. Desde ahí empezaban los problemas, porque las pechadas inclinadas en una posición incorrecta de los brazos podía también dañarte los hombros. Correcto. Te dañaba los hombros. Nosotros hacíamos, me acuerdo, la locura de que, o sea, más que nada ignorancia, ¿no? En esa época agarrábamos las dos sillas y las sillas estaban demasiado flojas. Las dos sillas demasiado inestables. Y no sabíamos que eso nos podía deteriorar. Supuestamente, como nosotros teníamos la fuerza, porque ahí donde empieza el problema, la fuerza de sostener nuestro cuerpo en dos sillas a los lados que tenían tembladera, o sea, se agitaban mucho. Obviamente no había un equilibrio neutral en ese tipo de ejercicio, lo cual a muchos de nosotros nos llevó a tener micro lesiones. Uno tenía los dolores en el hombro. Pero como uno es joven o uno es adolescente, uno dice, no, eso de repente es del ejercicio. Sin embargo, sí nos habíamos hecho daño en muchas malas ejecuciones. Cuando empezamos a entrar al gimnasio, que algunos pudimos entrar al gimnasio y hacer otro tipo de ejercicio, porque al final ya después uno va queriendo un poco más, porque a la calistenia no se llega siempre al 100%, ya hasta que uno se va metiendo peso en el cuerpo. Ya entonces uno quiere venir a alzar todos los discos. Y ahí es donde viene el problema. El alzado de todos los discos, o mucho peso más del que uno puede controlar porque uno se siente fuerte, obviamente también empieza a dañar partes del cuerpo, el hombro más que nada, el cuello. Uno se puede buscar una hernia, que es lo peor de lo peor, y uno no usaba ni cinturón. Imagínate, uno no usaba ni cinturón, uno no usaba las medidas de seguridad adecuadas de lo que era el ejercicio con peso. Y muchas microlesiones tuvimos muchos de nosotros, y muchos compañeros también se dañaron la espalda, que hoy en día están sufriendo de la espalda o daños de la espalda porque tienen algún daño específico debido a que alzaron mucho peso en los squats, mucho peso en las poleas, mucho peso en lo que era el pecho, y al final es triste porque recuperarse de una lesión, tú lo puedes explicar mejor, toma bastante tiempo. Sí, de hecho, en esa línea hablamos de la ejecución, que es importante porque una persona que se va lesionando a través del tiempo, esta dificultad representa un obstáculo para mantener el hábito del ejercicio. Así que lo que queremos hacer es mantener sostenible ese hábito a través de la menor cantidad de daño posible. Porque pensamos que entre más peso, como mencionaste, entre más discos le pones a la barra, es mejor porque te sientes fuerte, y a veces el ego y a veces la competencia con el que está al lado. Pero tú no sabes el que está al lado qué dolencias tiene, si ya tiene una hernia de disco, si ya tiene una lesión oculta y en las noches no puede dormir, y tú quieres ser como él, pero no sabes sus problemas. Claro. Y este problema se ha agravado porque a través de la influencia de las redes sociales, con tanta locura que se ve a diario, ahora es peor, con tanta necesidad de atención y de likes, cómo se inventan cosas que son inseguras, peligrosas. Hay personas que pueden hacer cosas que califican como acto de circo, qué bueno, le aplaudimos porque qué destreza que tiene, pero no vemos el lado oscuro que es qué pasa si fallas en esa ejecución, qué pasa si la silla inestable se te mueve y te dislocas el hombro, o te fracturas una vértebra, tantas cosas que pueden ocurrir. Muy peligrosas. Se ha visto mucha. Antes no estaba agravado así. O sea, se cometía ejecución era por problemas del ego, o sea, de fuerza, de competir, de todo. Pero ahora ese contenido de redes sociales, como dice, ahora sí se ve en esos reels, en los que son los shorts, o los videos de YouTube. Se ve mucho la gente ejecutando mal, que literalmente se hacen hasta daño. Las pesas les caen encima. Gente que revienta pisos del gimnasio porque se le cayeron todos los discos. O sea, tantas cosas que de verdad uno tiene que tener un poquito de, como quien dice, un poquito de control para no buscarse una lesión que puede ser grave durante mucho tiempo. Sí, y el mensaje en cuanto a la buena ejecución no se limita solamente a técnica, porque algunos serán deportistas profesionales o dedicados al powerlifting, pero hablamos de la persona común
que simplemente quiere mantener salud a través del ejercicio. Y cuando hablamos de buena ejecución no se refiere solamente a cuántos grados en que la articulación, sino en hacer ejercicio seguro, no abusar de las intensidades. Si sientes una molestia extraña, detente. Y si puedes acceder a un profesional que te guíe, mucho mejor. Mucho mejor. Porque se ve que te estás ahorrando un costo tal vez por no pagarle a un profesional. Pero esa guía te puede ahorrar un costo de una cirugía, de terapias, de medicamentos. Así que importante que si quieres mantener el hábito del ejercicio a largo plazo y eliminar ese obstáculo, que por lo menos investigues y si tienes acceso, consulta a un profesional que te guíe, al menos al inicio, y después ya de repente podrás solo o sola. Y también en la parte de la motivación, mencionaste varias veces motivación extrínseca, intrínseca. Las personas que de repente son ajenas al término, quería que definieras eso porque tu especialidad es la psicología, que hablas de la motivación, cuál es la extrínseca, cuál es la intrínseca y qué diferencias tienen. Ok, la motivación más que nada va arraigada o va en el proceso de lo que es la personalidad. Para no volverme tan técnico con esos términos, porque la personalidad es un mundo realmente, la personalidad está combinada con la motivación porque ambas vienen de la parte intrínseca, que es de la parte interna de la mente de la persona. Ocurren muchos procesos para poder tener motivación. Entre la intrínseca, que es la motivación o la voluntad que tenemos nosotros dentro para poder ejecutar algo constantemente, esa vendría siendo entonces la motivación o la famosa motivación intrínseca, más que nada. Que vendría siendo interna. La interna de uno que uno tiene para poder generar un hábito, para poder trabajar, para poder levantarte y decir, bueno, me levanto hoy y voy a trabajar, o voy a hacer tal cosa, o voy a arreglar tal cosa, o hoy voy a transformar mi vida de este modo y practicar eso todos los días. Eso más que nada, esa es la motivación intrínseca que uno tiene dentro de uno mismo y va muy arraigada a la personalidad. Después de esa viene la motivación extrínseca, que esa sí es la motivación desde afuera que esa es la que hablé al principio, que tú te motivas a través de ver una revista, a través de ver una persona, a través de ver actores. Más que nada yo me motivé por actores que eran de artes marciales en ese entonces. El famoso Jet Li, el famoso Steven Seagal, el famoso Van Damme, el famoso Arnold Schwarzenegger, que eran personajes bastante, como quien dice, o sea, eran bastante increíbles, pues. Los legendarios. Eran los legendarios. Y todavía siguen siendo un recuerdo, porque en esa época uno los percibió jóvenes, pues más que nada los percibió jóvenes, los percibió haciendo en su momento más arduo de películas y toda la cuestión. Entonces eso más que nada viene siendo la motivación extrínseca, más añadiéndole a la motivación extrínseca también, que es como que la forma en que tú recibes un elogio o una recompensa, por ejemplo, de tener una mejor condición física, rendir mucho más en el deporte, que te quieran como quien dice, fichar para todos los teams de fútbol, para de repente para el karate, de repente para muchas otras cosas que son de deporte, y más que nada obviamente para la parte estética, porque la persona que se ve estéticamente sana o estéticamente físicamente bien, esa persona es un poco más como que motiva a otros, como que las personas te dicen, hey, te ves bien, hey, te queda la ropa bien, hey, estás fuerte, hey, estas cosas. Entonces ese tipo de motivación más que nada es la extrínseca. La motivación juega un papel muy importante también, porque la motivación se usa no solamente como para el ejercicio, sino también para otras actividades, por ejemplo, en querer aprender algo específico. O sea, tú tienes la motivación de ser un buen programador, o tienes la motivación tanto extrínseca o intrínseca de ser un buen, digamos así, un buen experto en un tema filosófico, por decir un ejemplo, o un experto en hacer buenos muebles o hacer buenas obras de lo que tenga que ver con de repente albañilería, soldar, estas cosas. O sea, que no solamente se aplica al deporte, sino también a otras cosas específicas que nos pueden ayudar en el proceso. En sí, la motivación es importantísima, porque sin ella tampoco no pudiéramos hacer absolutamente nada. O sea, uno nunca hace nada si no de repente recibe ese estímulo, que es lo que nos hace, que más que nada que es lo que nos hace arrancar. Y de ahí entonces es donde viene toda toda la formación de lo que quiere uno ser, estar en un estado sano, más que nada. Interesante varios puntos que mencionaste. Cuando hablaste de motivación intrínseca me reí por dentro, porque me acordé de los Caballeros del Zodíaco, que los que vieron Caballeros del Zodíaco, que es una animación japonesa, no sé si en su país lo vieron, pero
siempre los caballeros del Zodiaco estaban en problemas y llegaba un punto en que parecía que no podían más y sacaban como un fuego interno. Un interno, eso era pura motivación intrínseca que a pesar de todas las dificultades ellos seguían y seguían. Y la extrínseca que viene más de lo que uno ve en el entorno, la revista, de la persona que uno admira, el deportista. Y digamos que preguntándote y afirmando a la vez, esto no hay una buena ni una mala, ¿verdad? Claro que no hay una buena ni tampoco ni una mala. De ahí entonces donde vienen ya las de repente la que uno más, sí sé que a uno le funciona una más que la otra, porque por lo general hay mucha gente que también se motiva, pero tiene problemas, aún así tiene problemas en la ejecución. Tú has visto que hay gente que se motiva, está motivado siempre el primer día, 2, 3, 4 días y de repente ¡boom!, se le cae la motivación. De repente esa persona sí tiene que revisar más que nada cuáles son sus aspectos o sus rasgos de personalidad que lo llevan a tener bajones o a tener subidas muy así repentinas, porque no es bueno, o sea, eso sí no es bueno tener esto más que nada toda la información y las cuestiones y con ella no hacer nada, porque entonces se pierde el tiempo. Por ejemplo, lo vemos mucho en personas que pagan el gimnasio, empezando de ese tema, pagan el gimnasio, pagan los $38, se inscriben, hacen el proceso, todo el papeleo. Compran la ropa, se compran el termo, compran, no sé, todo lo que es lo especial, la faja, la cuestión y todo este tipo de herramientas. Y cuando vas a ver solamente es una semana o van en la era o en el tiempo del January Dry, que es el enero seco, que supuestamente viene la motivación de los supuestos cambios. Y cuando vamos a ver, a los 15 días, no van más al gimnasio o no entrenan mucho más. Cumpliendo con la resolución de año nuevo, van los primeros 15 días y se acaba la motivación en enero. En enero, exactamente, que es algo como que no tiene sentido. Entonces ahí no es que la motivación falle o es que la motivación sea mala, sino que va en el rasgo, lo que quiero decir, como yo les dije del principio, que va combinado con tus rasgos de personalidad. Ahí hay que revisar cuáles son los rasgos de personalidad de esa persona que no lo llegan a terminar la ejecución. Bueno, no soy experto en personalidad, pero sí he tocado este tema antes, dentro y fuera del podcast, y es que la motivación es como ese carbón inicial para el fuego, pero lo que mantiene ese fuego encendido es el propósito a largo plazo. Porque no todos los días vas a estar motivado, hay días que vas a tener pereza. Me pasó ayer que me tocaba mi entrenamiento, yo tenía pereza totalmente, pero yo dije, yo voy a hacer esto porque después en la semana me complico y mi objetivo a largo plazo es salud. Mi objetivo a largo plazo es no tener que depender de fármacos, tal, lo tengo bien claro. Y independientemente de motivación o no, yo voy a hacer esto porque entra el propósito y entra la disciplina. A la disciplina. Que es hacer lo que tú vas a hacer, aunque no te guste mucho ese día la idea, pero tú vas a hacerlo. Es lo principal en todo. Cuando uno tiene pereza, más que nada, para evitar entonces el tema de lo que es no hacerlo, uno tiene que arrancar. De alguno que otro modo uno tiene que arrancar, aunque uno se sienta bien cansado. Sabes, en el momento de la ejecución, cuando vamos a decir que tenías un entrenamiento, por ejemplo, hoy, ahorita a las 9, por decir, a 9 de la noche, tienes un entrenamiento específico y de repente ya estás en la hora y no has ejecutado, vaya y hágalo, ponte las zapatillas, ve y hazlo, aunque sea, camínalo, porque si no lo haces, entonces se va haciendo un acumulativo, entonces va ese mañana, y a la hora, entonces cuando vas a ver, tienes acumulado todos los mañanas y no haces absolutamente nada. Comienzas a perder momentum o impulso, y ahí te vas desanimando, y por eso es que ocurre esa gente que paga todo, hace todo, tiene todas las herramientas, pero ahí quedan. Que es bien triste. Hablaste en este punto también de motivación extrínseca y mencionaste a los actores legendarios, Van Damme, mencionaste a Jackie Chan, no sé si lo mencionaste. Sí. Se me escapan los nombres, pero yo pienso mucho en Bruce Lee cuando hablamos de motivación extrínseca, porque es uno, para mí, a pesar de que yo no sé nada de artes marciales, yo siento que es, por otros aportes que él tiene, uno de las figuras o actores emblemáticas, que no solamente por su parte cinematográfica o artística, sino porque era muy disciplinado con su ejercicio físico. Y inspiró a muchos también. Totalmente. Yo tengo incluso revistas y pósters de él y los revisito de vez en cuando. Y esta es la parte positiva de la motivación extrínseca. Pero ¿qué pasa cuando somos engañados por estas imágenes de revista? Hablo no solamente de hombres, sino también mujeres, que ven a estas modelos con X figura. Y esta persona, este adolescente o este hombre adulto que ve este tipo de tal tamaño en la revista de culturismo, ¿qué implicaciones negativas puede tener esa motivación extrínseca?
eso es bien, eso es bien, esto es bien fuerte porque realmente es ahí donde vienen los temas más complicados, que la gente se deja engañar por esas ilusiones. O sea, por esas ilusiones que en ese entonces, que de repente en este entonces son mucho más peligrosas, que son los esteroides, las ediciones de Photoshop, más que nada el maquillaje VFX, el maquillaje de efectos. O sea, hay muchas cosas que nosotros vemos en la revista, o sea, que nos bombardean con muchos engaños. Por ejemplo, las personas que salen en las revistas modelo y estas cuestiones, que tú le ves que tienen la piel perfecta, obviamente todo. Un muchacho adolescente, pues, porque más que nada lo dedico a los adolescentes, que si están escuchando esto, es importante que vean que o comprendan que hay mucha edición de Photoshop, o hay mucha edición de maquillaje digital, más que nada. Por eso es que la persona se ve súper perfecta. Hay mucho uso de esteroides, que es un camino que a largo plazo puede ser muy dañino y tiene un coste para muchos. Los esteroides más que nada han tenido un coste grave para muchas personas que lo han usado durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque quieren una ganancia rápida, una ganancia breve, porque vivimos en un tiempo, más que nada en un tiempo de velocidad, en un tiempo que tiene que ser el ya para allá, el momento, la semana. En 15 días tienes resultado. Entonces te viene un supuesto formulero o un experto que trabaja en un laboratorio, no sé dónde consigue la sustancia, y te dice a ti: oye, sabes, tú no te tienes que estar matando en un gimnasio por tanto tiempo, cuando yo tengo la clave de todo. Y muchos jóvenes, 17, 16 años, yo los he visto consumiendo más que nada ese esteroide por querer parecerse a esa persona en la revista, o por esa imagen que no es real. La persona viene, consume, y uno lo ve que de la nada sube en menos de 5 o 4 meses, creo que he visto 5 o 4 meses. 3, 4, 5 meses. 3, 4, 5 meses, que uno realmente se queda de que esta persona quedó con músculos muy rápidos, pues, cuando realmente, desde mi experiencia, desde la calistenia más que nada, o ejercicios parecidos a alta intensidad como el CrossFit, uno toma hasta un año, literalmente, Aníbal, un año poder verse con un resultado específico en el cuerpo. Podría ser incluso más dependiendo en qué punto estás iniciando. Y no solamente se limita a hombres, porque también localmente aquí en Panamá, y también mucho de manera global, viendo en Instagram, veo hombres y mujeres, no solamente con el tiempo rápido de cambio o de transformación, sino también que el resultado se ve exagerado, incluso un poco más allá del límite humano. Y este músculo, ¿cómo logró esta musculatura? Y no saben que probablemente esa persona consume sustancias que son peligrosas. Y lo peor de todo es que localmente he visto, me aparecen en mis historias de Instagram, personas aquí a nivel local en Panamá, que dentro de sus publicaciones promueven el uso, incluso distribuyen sustancias que pueden ser consideradas anabólicas y esteroides. No sé si está regulado esto de alguna forma, pero me preocupa y me parece que es una situación casi que criminal promover ese tipo de sustancias en personas que no entienden la implicación y el efecto nocivo, que puede ser incluso hasta fatal. Está fatal, sí, muy fatal, y puede hacer daño en muchas áreas. Puede hacer daño tanto corporalmente, puede hacer daño tanto en la parte hormonal, puede hacer daño en la parte sexual más que nada. Puede hacer daño hasta en los momentos de la emoción, porque hay personas que suelen volverse agresivas, hasta muy agresivas, o depresivas más que nada, por el uso de sustancias que el cuerpo naturalmente produce. ¿Me explico? Pero, claro, pero en cantidades pequeñas. En cantidades medidas que si externamente se las suministras, puede ocurrir que el cuerpo, al entender que le estás dando externamente la hormona testosterona, por ejemplo, dejes de producirlo naturalmente, y vienen entonces deficiencias que corregirlas, no soy experto, no soy endocrinólogo, pero no creo que sea muy sencillo corregir un problema de esta índole. De esa índole, exactamente. O sea, ni siquiera cuando los andrólogos, por ejemplo, que es como el ginecólogo de los hombres, el andrólogo, cuando el andrólogo, por ejemplo, hace una evaluación, lo primero que el andrólogo pregunta es ¿qué sucede? O sea, si la persona había consumido un tipo de sustancia como esa, o lleva tiempo en el gimnasio consumiendo algún tipo de sustancia como esa, de algún esteroide o algún anabólico o algo como para hacer el progreso del cuerpo. Sin embargo,
más que nada todas estas influencias vienen de esos actos fallidos o esos fallos de personas que hacen influencia en las redes sociales a través del cuerpo de ellos. Y cuando vas a ver, es un tipo que se chuzó, es un tipo que utilizó anabólicos, proteínas de caballo, cosas que realmente el cuerpo genera pero de una forma pequeña, y uno se la suministra con ignorancia, sin saber que a largo plazo me puede hacer un daño muy nocivo. Sí. Lo mismo que las dietas locas, que eso vamos a tocar ese temita que es bien importante, lo he visto mucho también. Sí, podemos mencionar que ahorita estamos en una época, como hay tanta información fluyendo en todas las direcciones, siempre sale la persona o el grupo, tengo la dieta, que esta es la solución mágica. Pasamos por la keto, pasamos por la carnívora, pasamos por la vegana. Y no sé si has visto algo de esto en tu experiencia con personas alrededor. Claro. Sí, ¿qué has escuchado? Eso he escuchado una gran cantidad de cosas, claro, que a veces ya teniendo nosotros un poquitito de conocimiento, porque cuando uno se prepara en psicología, uno no se prepara solamente desde la parte mental. Y hago aclaración, más que nada nosotros estudiamos la medicina, o sea, la parte médica o la parte fisiológica, nosotros la estudiamos de una forma que esté conectada con la parte mental. Y literalmente somos básicamente como un estudiante de medicina al principio, dando todas las funciones fisiológicas, la nutrición, que es importante entre todo lo demás. Entonces ya uno sabiendo esto, cuando uno escucha a una persona decir: yo voy a hacer una dieta solamente de uva, hay una dieta que le dicen la dieta de la uva, que solamente tienes que comer uva durante 7 días, el cuerpo supuestamente tiene un cambio rápido. Si estás muy obeso, tiene un cambio rápido y breve que supuestamente te lleva como a secar, o sea, o a reducir partes de la barriga, partes de la cara, entre un montón de cosas que a veces uno se queda de que wow, una persona que solamente, imagínense que come durante 7 días, durante 6 días esa dieta peligrosa de agua con uvas. O sea, imagínate. Bueno, viéndolo ahora con algo de conocimiento, no es más que una restricción calórica bien agresiva. Muy agresiva. Donde estás privando tu cuerpo de proteínas al 100%, así que la masa muscular vas a perderla o no vas a estimular mantenerla. Y obviamente con tan poquitas calorías diarias vas a perder peso, pero el efecto rebote que va a causar esto no me parece que sea lo mejor si estás buscando salud a largo plazo. Y no quiero decir con esto que las dietas que mencioné anteriormente no tengan utilidad, porque por ejemplo la keto se descubrió como un método terapéutico para epilepsia y para otros trastornos, para el autismo también. Las personas que son veganas lo son generalmente por ética o por alguna convicción moral. Las personas que son vegetarianas lo mismo. Las personas que intentan dieta carnívora, he visto casos como el de Michaela Peterson, que tuvo problemas de trastornos autoinmunes y con la dieta carnívora ha encontrado un alivio. Así que no es que son inútiles, pero pretender que son una solución definitiva para todos los casos, en todos los escenarios, es una falacia. Como es que lo ven como ciertas personas, he visto, bueno, todo el mundo, o sea, pero lo ven como una religiosidad. No, tienes que hacer la keto porque la keto es la keto, y la keto es la que te va a llevar a tener los objetivos que tú quieres. Entonces lo vuelven religioso, lo vuelven literalmente algo dogmático, y eso es donde está el problema. Dietas peligrosas como la uva. Hay otra dieta peligrosa que la persona también piensa que va a bajar de peso haciendo batidos de piña con guineo. O sea, eso es otra cosa que también está equivocada, porque el nivel de azúcar que tiene la piña con guineo, yo creo que no te va a ayudar en el proceso de, vamos a decir, si estás llevando una dieta de nutrición de baja de peso o algo con respecto a los músculos, porque literalmente la persona se lo metió en la cabeza de que licuando piñas y guineos y tomándose ese batido todos los días iba a lograr un resultado rápido, lo cual es totalmente falso. Sabemos con un poquito de conocimiento de lo que he dicho en fisiología, en nutrición y estas cuestiones, que eso no está funcionando. Las dietas que lo que tiene que ver, la gente come mucho asado también. Nada más voy a comer asado, puras carnes magras, carnes rojas, y comer mucha carne también te puede llevar a un aumento de lo que es el ácido úrico, que también sería peligroso si uno consume mucha carne durante mucho tiempo sin tampoco darse las otras alimentaciones. Lo mismo que la tuna. La tuna también, como contiene mucho mercurio, la gente cree que comiendo todos los días tuna en el desayuno, en el mediodía, todo, el nivel de mercurio se sube también en el cuerpo y también es nocivo. Viene siendo una dieta peligrosa. Sí, lo que hablamos al principio, que todos los macronutrientes, hablamos de proteínas, carbohidratos y grasas, son necesarias en el cuerpo por diferentes razones. Privar por completo de un macronutriente al cuerpo, salvo que hay una circunstancia específica, no es buena idea. El caso del ácido úrico está en debate, pero sí es cierto de que
si la persona no tiene un buen manejo del azúcar, el consumo de carne podría llevarlos a problemas de ácido úrico, pero se vincula también al exceso de fructosa y bebidas alcohólicas con la aparición de gota o de ácido úrico. Así que sigue estudiándose eso. Pero definitivamente el punto acá es que no hay dieta milagrosa, de que una restricción calórica, sí, entre menos calorías entren, tú puedes ver una disminución del peso, pero si no le das soporte o apoyo a la masa muscular con proteína, y si no consumes lo necesario para mantener tu ritmo metabólico basal o tu rata metabólica basal, vas a caer en estado de privación, y el cuerpo va a responder acumulando a largo plazo grasa por supervivencia. Así que no es restringirse agresivamente de calorías, no es privarse de alimentos porque sí. Exactamente. Busquen profesionales de la nutrición, busquen información acerca de cómo funciona el cuerpo. Sé que puede ser mucho trabajo, pero como dije anteriormente, si necesitan un apoyo y tienen el acceso, siempre es buena idea contratar o consultar a un profesional que los guíe para tener entendimiento de qué es lo que están haciendo a su cuerpo. Exactamente. Eso es súper importante. Consultar al profesional que nos puede ayudar a llevar como una guía, un camino. O sea, en caso de que no sepamos sintetizar más que nada la información. Claro, leyendo uno también encuentra muchas cosas, pero preferiblemente es bueno consultar al profesional que está especializado en eso. Definitivamente, porque no solamente ver información, sino que la persona tiene criterio profesional para interpretar esa información y traducírtela en hábitos y en conductas que te pueden ayudar. Exactamente. Y bueno, hemos hablado de un montón de problemas, de obstáculos que surgen cuando las personas inician un plan de ejercicio físico o cuando lo implementan. Y quiero ofrecer soluciones entonces. ¿Qué podemos hacer para que este hábito sea llevadero a través del tiempo, sea sostenible? Y voy a hablar de principios de entrenamiento de forma bien básica. No quiero llenarlos con detalles técnicos, pero el principal de los principios es la progresión de las cargas que mencionó Fisher, que ellos veían, o él con el grupo de amigos que entrenaban, veían resultados porque a medida que pasaba el tiempo aumentaban la intensidad de lo que hacían. Obviamente iban a ver un resultado. Así que si empezaste levantando 10 libras, progresivamente vas a levantar 15. En vez de hacer 2 series vas a hacer 3 series. Eso es progresar las cargas. También está la periodización, que de repente no es muy conocido fuera de la actividad física como profesión, pero periodizar significa manipular la intensidad, que es ir subiendo las cargas. Pero llegan periodos en los que debes bajar esa carga, darte una semana de descanso, dejar de aumentar, y de repente esta semana baja las cargas un poco porque le da descanso al cuerpo y permite supercompensar, que es regresar con un nivel mayor. El famoso músculo quemado. Ese también sí, entra ahí. El burnout entra por no periodizar o quemarse, porque abusas de la intensidad y aumentas todo el tiempo. Y el cuerpo no es una máquina. Incluso las máquinas requieren mantenimiento. Bueno, el cuerpo también requiere breaks, descansos sistemáticos para poder progresar bien. Está la especificidad, que es vas a mejorar en lo que entrenes. Fisher mencionaba que hacían calistenia. Ese tipo de disciplina promueve el crecimiento de masa muscular, que es lo que ellos estaban buscando. Pero si una persona quiere mejorar para una carrera de maratón, la calistenia a lo mejor no es su mejor opción. Entonces hay que primero definir el objetivo, ser congruente con qué es lo que estás buscando y que tu entrenamiento vaya en esa dirección. Y está la individualidad, que, como dice su nombre, cada persona tiene un cuerpo distinto, cada persona tiene una experiencia distinta y no todos están con el mismo nivel de fuerza, con el mismo nivel de recuperación, de estrés. Así que los planes, por muy parecidos que sean, van a ser distintos de persona en persona. Y puedes hablarme de cómo veías diferencias de repente en tu grupo de personas que entrenaban. Cómo todos hacían lo mismo, pero no eran todos iguales. No éramos todos iguales. Otros desarrollaban el cuerpo mucho mejor. Puede ser que de repente en ese momento no consumían de repente los arroz con poroto. De repente sí hacían la nutrición correcta sin de algún otro modo. Otra genética también, porque a las genéticas también influyen bastante en la formación del cuerpo. Otros desarrollaban piernas muy chicas, porque otros tenían piernas muy chicas, otros teníamos piernas más grandes. Siempre habían diferencias, nunca éramos iguales, pero manteníamos, como quien dice, pues la parte de la unión del entrenamiento. Y bueno, más que nada era paciencia, porque imagínense, un año uno se cansa, uno ve a Jonombe 6 meses, 5 meses y todavía estoy igualito. Porque eso es lo que uno piensa, estoy igualito todavía, no me veo nada así como que sobresaliente. Hasta que pasa el año y de la nada, de la noche a la mañana, parece mentira, ni te das cuenta, tienes el músculo crecido,
cuando te ves en el espejo ya te ves delineado, o sea, ahí donde entonces empieza la motivación de seguir. Pero nunca en estos ejercicios sin máquinas y sin cuestiones sale de un solo tiro o de un solo golpe el resultado. Mencionaste algo bien importante, que es esa sensación de que no estás avanzando, pero si estás progresando las cargas, estás manteniendo la frecuencia, tienes el hábito, estás tomando tus descansos adecuados, muy probablemente estás avanzando y no te estás dando cuenta. Claro. Y de repente un buen día, si tú lo que estás buscando es un cambio estético, vas a notar algo. De repente habrá que corregir cosas como la alimentación, detalles menores, pero si estás cumpliendo con los principios de entrenamiento, estás siendo constante, créeme que vas a tener resultados tarde o temprano, y para eso está la paciencia. No todo pasa de la noche a la mañana. Sí. De hecho, casi todo lo que pasa de la noche a la mañana es efímero, así mismo se va. Así mismo se va, claro, exactamente. Y bueno, esta es la edad. Yo recomiendo desde mi parte, pues, y como profesional de la salud mental, más que nada yo siempre le digo a mis clientes, y le digo también a los muchachos, que esta es la edad para aprovechar el entrenamiento. Entrenen. El que esté escuchando esto con 15 años, 14 años, y si están escuchando, empiecen a entrenar. Entrenen, háganse el hábito desde ahora, o aprendan a entrenar, porque esto al final, o sea, a largo plazo más que nada, los va a llevar a una buena ejecución de muchas cosas, y también los va a mantener siempre estables en lo que es la parte de salud en la vida. O sea, los va a mantener súper estable a todos. Incluso ese hábito del ejercicio se extrapola a disciplina para cualquier proyecto que emprendan en su vida adulta. Y me quiero referir también no solamente a personas adolescentes, sino también a personas que son padres de familia, de que se ha estudiado, voy a tratar de encontrar el estudio y la referencia científica, de que padres activos, principalmente la madre, influyen directamente en los hábitos de los niños. Así que si tienen niños y son madres de familia y sus niños los ven o las ven entrenando, haciendo actividad física, esos niños van a tener mayor probabilidad de desarrollar un hábito de ejercicio físico por sí mismos, porque lo van a ver al día a día. Lo van a ver al día a día, exactamente. Así que yo siempre lo recomiendo. Me atrevo a decir que más que nada, para finalizar, más que nada el ejercicio es la medicina del siglo XXI. El ejercicio físico es la medicina del siglo XXI. Está muy de la mano con la parte psicológica, más que nada en la atención psicoterapéutica. Se recomienda mucho para evitar todos estos trastornos mentales, todos estos trastornos con respecto a la ansiedad, el estrés, la depresión mayor, más que nada estos estados de ánimos que son nefastos para la persona. Más que nada el ejercicio físico es la cura para muchas cosas que vamos sintiendo durante el proceso de lo que es nuestro desarrollo mental y como persona también. Así que de verdad lo recomiendo para el que esté empezando, lo recomiendo mucho. Y bueno, buscar la información primero, obviamente, claro está, y tratar de consolidar para entonces poder empezar. Sí, importante lo que mencionaste aquí de la salud mental y el ejercicio, y voy a citar en la descripción porque me he encontrado con varias referencias que mencionan el vínculo directo de la salud mental con el ejercicio físico. Prácticamente medicina, y no reactiva sino preventiva, que es mucho más efectiva. Mucho más efectiva. Sí, la efectividad de la medicina preventiva, la prevención de las cosas, es mucho mejor que agarrar un problema muy, muy grave. Cuando un problema está muy agravado, créanme, de no prevenirlo, las consecuencias son muy fuertes. Así que eso es un buen consejo. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero hemos cubierto bastante de cómo enfrentar obstáculos que se nos presentan cuando iniciamos o cuando estamos en un plan de ejercicios físicos. Claro. Así que muchas gracias a Fisher Kenzo, psicólogo, placer, por estar en nuestro programa el día de hoy y habernos ayudado con su experiencia a cubrir el tema. Así que les saluda Aníbal. Hasta el próximo episodio de Pensando Entrenando. Cuídense, hasta luego. Si te gustó el podcast, puedes dejar una reseña en Apple Podcasts, Spotify o también en YouTube. Suscríbete para más episodios. Hasta pronto.